Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a La Banqueta con Vic, a este podcast post melancólico, underground y sin sentido, todo revuelto, donde compartimos puntos de vista y opiniones basados en cómo nos ha tratado la vida. Espero que hayan tenido una bonita semana. Hoy es viernes, son las 10 de la noche y comenzamos un nuevo episodio de La Banqueta. El día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado a nuestros juguetes, así que vayan pensando en todos aquellos juguetes que hayan marcado su vida, que hayan por alguna razón creado un recuerdo que no han podido borrar a su mente hasta el día de hoy. Acabamos de pasar fechas festivas, pasamos Navidad, empezamos un año nuevo, celebramos el fin de año. Y bueno, creo que todos en estas fechas normalmente estamos acostumbrados a recibir los regalos de Reyes. Santa Claus viene a regalar juguetes. Eh, este no es un podcast para niños, en realidad. Pero yo sé que por lo menos hay dos niños de ese lado que me están viendo. Dos de mis pequeños fans. Que les agradezco mucho que no se pierdan y que se entusiasmen mucho con cada episodio nuevo de La Banqueta. Así que recuerden que hoy va a haber niños dentro de la transmisión. Y nada más para que en los comentarios respetemos un poco esos angelitos que nos van a estar ahí acompañando en los comentarios. Y que todos sus comentarios sean pues pensando en eso, ¿no? Que hay que guardar cierto respeto en los comentarios y las cosas que se van a decir el día de hoy en el podcast. Así que bienvenidos sean todos ustedes a La Banqueta con Vic. Por ahí ya voy leyendo primeros comentarios. Avíseme si todo va bien, si me escucho perfectamente bien. El día de hoy estoy probando un poco distinta la configuración. Una disculpa por la transmisión pasada. Tuvimos algunos problemas. Yo estuve viendo la repetición del video. Y tuvimos algunos problemas ahí con la transmisión, con el sonido. Pero esto es parte de ir conociendo mejor cómo funcionan todos los sistemas de aquí del programa que se utiliza para esto. Conocer mejor nuestra interfaz, cómo responde mejor el micrófono. Hoy, por ejemplo, el micrófono está por otro lado. Creo que tiene una posición distinta donde no debe dar muchos problemas. Espero que ustedes me estén escuchando bien. Que si no me escuchan bien, por favor avísenme. Por ahí ya les mandé invitación por Facebook para que empiecen a unirse y nos acompañen a la transmisión del día de hoy aquí en La Banqueta para hablar de nuestros juguetes. Y creo que nos vamos a ir recio con el tema del día de hoy, porque algo que he notado en las transmisiones pasadas es que se nos va bien rápido el tiempo. Por alguna razón empezamos a divagar entre las cosas que compartimos en el episodio. Y pues se nos va bien rápido el tiempo. Así que el día de hoy, siendo, si no estoy mal, las 10:06 de la noche, empezamos y arrancamos el tema de hoy. Recuerden que pueden compartir sus vivencias, todo aquello que ustedes tengan para compartir relacionado con el podcast del día de hoy, que se va a basar en nuestros juguetes. Así que ahí tienen el espacio para empezar a compartir. Y yo, mientras tanto, empiezo a hablarles un poquito del tema. Sobre todo en estas fechas, cuando empieza uno a entusiasmarse. Bueno, a finales de año, cuando empieza uno a entusiasmarse. Y creo que de chiquitos, al menos yo lo veo ahorita con mis hijos. Pero también es algo que a mí me pasaba. Que desde, no sé, hablando septiembre, noviembre, octubre, ya empezabas como a maquinar qué le querías pedir a Santa Claus. Y empezábamos como en ese mood de empezar a buscar juguetes y entusiasmarnos con me estoy portando bien, me estoy portando mal. Eso es viéndolo desde un punto de vista en el que pensemos en los regalos como, pues, la Navidad como la parte chida donde vienen regalos y todo eso. Pero igual, digo, hay quienes tuvieron la oportunidad de tener pues muchos juguetes y durante el año pues recibían regalos, juguetes o hermanos que de repente ya no querían juguetes y te los pasaban, todo ese tipo de cosas. Pero
específicamente hablando de la parte de la Navidad, yo recuerdo que me entusiasmaba mucho en ese entonces y hasta la fecha. Hoy ha cambiado mucho los tiempos porque los que son contemporáneos míos, los dichosos millennials, recordarán que nuestros tiempos, y tal vez hasta ahora, pero han cambiado un poco la forma en la que se difunden los el advertising, la publicidad de pues de los juguetes. En ese entonces tú estabas viendo una caricatura y de la nada, pum, te ponían un comercial en Canal 5 de la nueva Nerf, no sé qué cosa. O por ejemplo, aquellos comentarios, comerciales, perdón, de los carritos, que yo siempre quise tener uno de esos. Nunca pude tener uno de esos. Me acuerdo que mi hermano David tuvo uno heredado por ahí. Bueno, heredado hasta cierto punto, creo que fue vendido. Lo dejaron de utilizar y mi hermano David lo tuvo. Una prima por ahí. Hola Hugo, el tema del día de hoy es nuestros juguetes. La idea es compartir recuerdos, dejar comentarios acerca de juguetes que hayan marcado de tu vida, algo que tú recuerdes ahí que te regalaron para Navidad, o algo con lo que jugabas, no necesariamente algo que te regalaron, sino algo que tú utilizabas para jugar. Por ejemplo, lo que platicábamos el tema pasado sobre el tipo de juguetes que hacían. Bueno, cuando yo les dije que con un palo de escoba yo encontraba 1000 cosas que jugar, eso es pues una de las cosas que podríamos mencionar. Por ahí voy a tocar ese tema más adelante, pero nada más para que tengan una idea de cuál es el tema de hoy y de qué va, cómo podemos ir creando y desarrollando pues el episodio de hoy. Y como les decía, en ese entonces pues hacía mucha publicidad. Cuando tú veías pues las caricaturas, hacían publicidad de juguetes. Y en eso es donde tú empezabas como a basar en qué querías, qué tipo de regalo querías recibir para Navidad. Pero algo bien curioso es que en nuestro entonces y hasta ahora siempre han existido los famosísimos chinos. Gracias, benditos chinos. ¿Cómo amo a los chinos? Porque a todo juguete que existía en comerciales, hablando de comerciales hechos por marcas como Hasbro, patrocínanos, otras marcas, no recuerdo mucho, incluso Hot Wheels, que creo que también es Hot Wheels, es de Hasbro también, no me acuerdo, por ahí escríbanme si se acuerdan ustedes. Pues sacaban pues juguetes, anuncios de juguetes que eran muy llamativos. Háblese de pistas. Muchos de ustedes creo que tuvieron pistas de carritos de pista. Yo jamás tuve eso. Mis pistas eran como la mayoría de mis amigos, creo, que pintaran el suelo algo para pasar tus carritos por ahí. O por ejemplo, los dichosos montables, como decía, que yo nunca tuve esos. Y tuve, ahí no dígate que voy a contar algo relacionado a eso. Pero bueno, el punto es que pues habían muchos anuncios que empezaban como a formar nuestra mente para cuando llegara Navidad ya saber qué pedirle a Santa Claus, ¿no? Y muchos de los regalos que eran como mainstream, por así decir, de que siempre se hacían, que siempre se pedían en Navidad, era bicicletas, carritos, infinidad de cosas. Y creo que a muchos de nosotros nos tocó recibir ropa o cosas que no nos gustaran para Navidad, y es algo bien triste. Por ejemplo, a mí hubo una etapa, yo recuerdo que hubo una etapa donde alrededor de mis 11 años, 10, 11 años, mi abuelita, descansa en paz, mi abuelita Eni, nos regalaba cosas de oro. Nos regalaba anillos, que si nos regalaba estas que se cuelgan en el cuello, cadenas de oro. También los luchadores que parecían que estaban bailando. Exacto. Ahorita vamos a regresar a ese punto de lo de los chinos. Entonces, siempre ha habido como muchas etapas o muchas, digamos, en a lo largo de nuestra vida, siempre tuvimos como algo que queríamos o que esperábamos recibir
en Navidad o a fin de año, ¿no? O los Reyes o lo que sea que a ustedes les llegara. Porque algo bien chistoso es que no a todos les llegaba Santa Claus y no a todos les llegaban Reyes. Creo que eso es algo que yo he aprendido en los últimos años de mi vida o en los años recientes de mi vida más bien, no los últimos, que no todas las personas recibían un regalo de Santa Claus o de los Reyes. Era como que uno o el otro. Habíamos como el team Santa Claus y por otro lado había el team Reyes, que yo nunca conocí a nadie que le escribía a los Reyes hasta ahora. Bueno, el punto es que, volviendo a lo que decíamos, nos preparaban para recibir un regalo en esas fechas, ¿no? Pero algo bien curioso, y que ahí vamos, y gracias, ahí Hugo comentó muy bien, pues tú tenías idea de pedir un regalo. Por ejemplo, en ese entonces yo me acuerdo que salían las Nintendo 64, la PlayStation, estaba el Atari. Bueno, el Atari ya fue un poco más atrás. Estaba el NES, había un montón de consolas de videojuego. Y pues comerciales antes a discreción en la televisión, obviamente, para que tú conocieras y compraras y todo eso. Pero desgraciadamente no era muy fácil como acceder a ese tipo de, de juguetes, por así decir, de alguna manera. Tal vez una consola no es un juguete como tal, es una consola, es un aparato. Pero yo sé que muchos de los que están ahí escuchando el día de hoy, o si tú en algún momento estás viendo este podcast, sabes que en algún momento quisiste tener una consola. Y algo bien curioso, que incluso hoy fue como evocar un recuerdo de eso. Muchos de nosotros quisimos un PlayStation. Muchos quisimos un PlayStation. Y tal vez tú le llegaste a pedir a Santa Claus de regalo un PlayStation y esperaste con todo tu corazón a despertar un 25 de diciembre para abrir tus regalos y ver un PlayStation. Y esta era como que una sensación, bueno, era una sensación cardíaca estar 25 de diciembre tempranito abrir regalos para sacar tu PlayStation. Y lo malo de la historia y lo triste de la historia, por favor pongan música triste, es que al momento de abrir tu regalo, abrías todo y sacabas una Polystation. Y ojo, decir Polystation era mucho. Era mucho. Polystation era como, wow, buen regalo, buena copia de una consola. No sé si ustedes recordarán, pero seguramente sí. En ese entonces no había discos, no se ponían discos en las consolas. A principio de las consolas utilizaban los cartuchos, los famosísimos cartuchos que después se echaban a perder y que tenías que limpiar con alcohol y todo un rollo. A mí me tocó hacer eso, incluso me tocó abrir para ver cómo eran, venían sellados y todo el rollo. Pero nunca me tocó hacerlo con un con un juego real de PlayStation o con una consola real, de Nintendo 64, sino que me tocaba una Polystation, por ejemplo, ¿no? Que no es un mal regalo. Phone Station. También la Phone Station. No es que sea un mal regalo. La verdad es que no sea un mal regalo. Pero como niño, tú estás acostumbrado. Incluso habrá muchos. Yo creo que al principio ni me daba cuenta de que yo veía en la tele un anuncio de PlayStation. Y pues jamás has visto una PlayStation. Solo sabes que hay videojuegos y la fregada. Pero era bien decepcionante. Era bien decepcionante que tú de repente estabas viendo un anuncio donde todo se veía super guau. Y al abrir tu regalo salió una Polystation. O una Phone Station, como dice Hugo. Y muchas otras copias de eso. Que obviamente no tenían absolutamente nada que ver con una PlayStation. Porque utilizaban una tecnología anterior, que eran los cartuchos, como las Nintendo 64. Pero los juegos eran muy básicos. Y algo que era bien frustrante de esas consolas, por ejemplo, es que no podías guardar absolutamente nada. Nada es guardado. Porque todo lo que jugabas era en ese momento y si apagabas la consola, se borraba. Entonces imagínate que, por ejemplo, uno de los juegos que más se jugaba en ese entonces, valga la redundancia,
era el Mario Bros, por ejemplo, ¿no? Y todos jugábamos al Mario Bros. En el juego pirata, obviamente. Que por eso tengo un recuerdo muy bonito. Ahí te lo voy a contar. Eh, y pues si te mataban, no había como forma de regresar. O sea, tenías como 3 vidas. Morías y no había forma de regresar de stage o guardé una partida para que pueda regresar. Ahí se forjaban los hombres de verdad. Porque era como la vida. Solo había una oportunidad. La vida te daba bueno, más bien 3 oportunidades, pero 3 vidas, pero una sola oportunidad. Algo así. La jugada era que si no pasabas en esas 3 vidas o no lograbas hacer vidas durante el juego, se acabó el juego. Y vuelves a empezar. Y tal vez todavía hoy en día hay juegos que son así. Por ejemplo, ¿se acuerdan del Floppy? Creo que se llama Floppy, uno que jugabas en el celular que que fue muy famoso hace poquito. Bueno, hace poquito, hace como 5 o 6 años. O 9, no sé, ya se me van los años. Pues, si morías en ese juego, morías y ya no había otra. Volvías a empezar. Era. Pero pues tú no sabías en realidad que las PlayStation, por ejemplo, tenían una memoria donde podías guardar tu progreso y todo eso. Y ese es uno de los casos, por ejemplo, de juguetes que para mí, en ese entonces, en mi infancia, marcaron una super diferencia. ¿Por qué? Porque una vez que tenías esa consola, te valía grillo si era Polystation o Funstation, que no era un Nintendo 64, pero lo atesorabas como... Lo cuidabas así como nada. Lo triste es que esas cosas estaban hechas para echarse a perder. Era como tomarse una coca. Acabaste y se echaban a perder. Creo que no duraban ni 6 meses esas consolas. Pero yo tengo un recuerdo bien chido, que igual es relacionado a mi abuelita Eni, que mi papá me había regalado una consola de esas, una Polystation creo que era, tal vez. Creo que era Polystation porque yo recuerdo que las Polystation, algo significativo de la Polystation, que la Polystation se volvió como la consola pirata de videojuegos chida. Y esa consola, yo recuerdo que tenía unos controles rojos. Eran unos controles rojos que tenían en la parte de encima como una plaquita que cubría los botones en color como latón, ¿no? Como gris o algo así. Pero algo que yo recuerdo muchísimo, y no sé si ustedes tuvieran esa oportunidad. Hoy es bien fácil, ya hay un montón de cajitas de esas que venden que... Si ustedes recuerdan, antes las consolas, esas negras que vendían en el centro que tenían Tetris, eran como que pues, lo más chido. Hoy en día en cajitas de ese tamañito, así, ¿qué será? De 10 centímetros por 5, no sé, no, tal vez exageré, 20 por 10. Ya traen, o sea, más chicas que aquellas consolas que teníamos de mano, que eran el Atari, que traía el carrito. ¿No se acuerdan que traía un juego de carritos? Que eran puros cuadritos que iban avanzando, que se hacían como carritos. Ni siquiera realmente una figura de carrito. Era como cuadritos que formaban como... Imagínate que estuvieras jugando este juego que... Minecraft. El Minecraft. Pero como que con Minecraft hicieras un carrito con puros cuadritos. Imagínate que es una pantalla donde... Es una pantalla verde. Y los cuadritos forman un carrito y van avanzando. Entonces van apareciendo como carritos y los ibas esquivando. Eso era como... Para los que alguna vez quisieron, por ejemplo, tener un Game Boy. Ese era el Game Boy de nosotros. En mis tiempos. A mí me tocó así. Pero bueno, regresando a la memoria que les decía. Yo recuerdo que mi papá me había regalado unas consolas. Y digo, como decía, para mí era un Polystation. Y yo quería tener un juego nuevo para esa consola. Yo empecé como a atesorar los cassettes. Te traía 2 cassettes. Pero pues a mí me gustaba jugar. Y jugaba. De los juegos que me acuerdo mucho. Y que seguramente ustedes se van a acordar. Estaba el Circus, por ejemplo. El Circus. Circus, perdón. Hola, Anquino Wendy. Buenas noches. Qué bueno que viniste. Gracias por acompañarme. El Circus. Estaba el Circus. Estaba el Mario, el 1. Mario Bros. ¿Qué otro estaba? Ay, no me acuerdo de todos.
Ah, el de los patos. Ya me acordé. Porque si se acuerdan, esas consolas traían un... La podías jugar con una pistola. Que nunca entendí cómo funcionaba eso, pero... El punto es que con esa pistola... Oye, nunca supe cómo funcionaba eso. Si alguien sabe cómo funcionaban esas pistolas... Porque tú las movías, iban conectadas por un cable, todo era alámbrico. Pero tú salían un perrito. Y ese perrito, tú tenías que... O sea, un perrito y unos patos. Entonces tú tenías que darle a los patos para que el perrito las cachara. Era como un perrito cazador o algo así. El caso es que pues con esa pistola tú les disparabas y caían los patos. Y el perrito se ponía feliz o triste, ¿no? Si no matabas al pato y el pato se escapaba, pues se ponía triste el perro y ahí lloraba. Pero bueno, tenía esa consola y yo pues ya me había acabado todos esos juegos. Ya había jugado el de los patitos, el de Circus, el de Mario, y ya estaba aburrido de los mismos juegos. Y recuerdo que en uno de mis cumpleaños, porque esto lo tengo que decir, yo recuerdo que una de las personas que más me regaló cosas, y independientemente de temas que alguna vez hablaremos en el podcast, fue esa abuelita. Me regaló muchísimas cosas. Me regaló cosas de oro, me regaló... Digo, creo que mis dos abuelitas siempre me regalaron. Creo que fue un chavito muy querido por mis abuelitas, hasta cierto punto, independientemente de todo. Pero esa abuelita me regaló... O sea, de entre lo material, creo que fue mi abuelita más material. Porque siempre me regalaba cosas así, ese tipo. Fue mi cumpleaños, un 27 de octubre. Para todos, por favor, preparen para este año un buen regalo para mí. Ya ven, por eso soy materialista. No, no es cierto, no soy materialista. O tal vez sí, no lo sé. Eh, Fue mi cumpleaños y yo quería un juego nuevo para esa cosa. El problema era que era difícil encontrar juegos para esas cosas. Y mi abuelita ese día fue a mi casa, porque eso es bien chido. Ella vivía bien lejos de donde yo vivía. Siempre vivió lejos. Bueno, no siempre, pero hablemos que a partir de mis, ¿qué será? 5 o 6 años, fuimos familias que vivían muy lejos, muy separados. Al principio vivimos cerca. Y ella se tomaba el tiempo para mi cumpleaños, y se lo agradezco mucho, y en paz descanse. Se tomaba el tiempo de ir a mi casa a felicitarme, a estar conmigo, partir un pastel. Hola Wendy Álvarez, no voy a decir quién eres porque ya me dijeran, ay, nos estás exhibiendo. Buenas noches, te mando un beso. Y como decía, y qué bueno que vienes porque estamos hablando de un tema muy bonito. ¿Qué juguete quieres? Y mi abuelita, justo, mi abuelita Eni, aparte de que iba a mi casa y era de las personas que yo tengo grabada en mi memoria que iba a mi casa. Estoy hablando de niño, tal vez de adolescente, de joven ya no fue igual. Pero de niño sí se tomaba el tiempo para ir a mi casa y visitarme y estar conmigo. Pero además, justamente como dice Anfo en los comentarios, me preguntaba, ¿qué quieres de regalo? ¿Qué quieres de regalo? Y esta abuelita, porque como todos, bueno, como la mayoría, yo tuve dos abuelitas, una paterna y una materna. En este momento estoy hablando de mi abuelita materna. Pues era la que me regalaba joyas y me regalaba ese tipo de cosas que a mí no me gustaban. Realmente a mí nunca me gustaron. Hasta la fecha, creo que la única joya que he tenido, a última, solo anillo de bodas. Pero no soy una persona que utilice joyas, realmente. Y esa vez, ella llegó y me preguntó, pues, ¿qué quieres de regalo? Y yo ya tenía preparada, porque yo ya sabía que iba a ir, que ella me iba a regalar algo o me iba a decir, ¿qué quieres? Y ella esa vez me dijo, ¿qué quieres? Y yo le dije,
quiero un juego para mi consola. Yo no sabía lo difícil. Y eso es bien chistoso porque cuando somos niños creemos que todo se puede conseguir. Porque vemos cosas, imaginamos cosas, alguien nos contó cosas, que esto existe o que alguien tuvo esto. Creemos que todo se puede conseguir. Pero la gran problemática que existe con comprar un regalo es que a veces te piden cosas que son difíciles de conseguir. Yo no sé cómo le hace Santa Claus, porque no sé cómo le hace. Creo que yo tal vez pedía cosas muy difíciles, no lo sé, por eso pocas veces me trajo lo que quería. Pero, pero hoy en día veo que conseguir cosas es bien difícil. Y esa vez yo le dije a mi abuelita, quiero un juego nuevo para mi consola. Y me dijo, ok, ¿dónde venden eso? Pues yo dije, en el centro deben vender. Y ha sido, creo que el reto más grande en conseguir un videojuego para un niño, creo, en la historia. Porque, pues no, esos juegos vienen con 2 juegos que hacen los chinos y se acabó. Se acabó, o sea, los chinos te meten en tu cajita 2 videojuegos o un cassette de esa onda que tiene como 100 juegos. Y eso échatelos. Pero ya después de haberte echado los 100 juegos, bueno, no creo haber jugado los 100 juegos, jugaba los principales, los que todos jugamos. Pues ya te aburriste, quieres algo nuevo. Y no se puede, no hay, no existe. Entonces, pues vámonos al centro. Y nos fuimos al centro. Yo fui con mi abuelita y su esposo. Bueno, un saludo, Manuel. Eh, y compramos. Bueno, no compramos. Primero fui a buscar. Fuimos al famosísimo Chetumalito. Para los que saben, los que son de la ciudad de Mérida, existe un mercado muy famoso aquí en la ciudad de Mérida que se llama Chetumalito. Donde venden todo tipo de cosas. Fayuca, chino y un montón de cosas. Antes de que existiera, por ejemplo, el Miniso y todo eso que hoy en día existe. Donde podías encontrar cosas de ese tipo. Plumas que prendieran un foquito, lamparitas, playeras de equipos, consolas Polystation. Ahí lo encontrabas. Y hasta la fecha yo tengo tiempo que no paso por ahí, pero seguramente ahí está ese famosísimo mercado del Chetumalito, donde está enfrente de San Benito. Para los que estén perdidos. El caso es que nos fuimos al Chetumalito y a buscar esos juegos y era bien difícil encontrarlos. ¿Por qué? Porque para empezar no era fecha de que ellos tuvieran las consolas. Porque regularmente ellos recibían todo ese tipo de mercancía cuando ya iba a ser fecha de comprar ese tipo de mercancía. Por ejemplo, Navidad, Reyes, etc. Y yo cumplo años en octubre. Todavía no hay nada de eso. ¿Qué hay? Empieza la fecha de muertos y todo eso. Entonces, ¿dónde compras un cassette de esos? Era bien difícil en esas épocas. Así que empezamos a preguntar, pero había exactamente, y porque esto es bien chido, este recuerdo, y aquí viene un recuerdo bien chido con mi prima Laura. Laura, si algún día ves esto, te mando un saludo, un abrazo. Yo tengo una prima que fue una de mis primas con las que más jugué, con las que más hice travesuras, por cierto, durante mi infancia. Que es mi prima Laura. Yo recuerdo con ella que jugamos 1000 cosas y nuestros juguetes, por ejemplo, nuestro juguete favorito era los cassettes de Gloria Trevi de mi tía y una grabadora. Y esto lo hago rápido, ahorita les voy a contar esa anécdota. El punto es que yo con mi prima Laura, nos la pasábamos jugando Mario 3 en una Nintendo 64 que ella tenía. Eso es porque yo supe que existía la Nintendo 64, porque creo que a mi prima le regalaron a alguien de su familia una Nintendo 64 y yo iba a su casa a jugar Nintendo 64.
Y el juego que más me gustaba de la Nintendo 64 era el Mario 3. Mario 3, legendario. Aquel Mario en el que tú podías comer una plumita y corrías y volabas con tu colita. Me encantaba ese videojuego, me encantaba, yo quería tenerlo, pero yo no podía tenerlo porque no estaba dentro de la lista de juegos que traía la Polystation. Por ahí una fan dice, una pequeña fan, de 6 años, dice, Santa Claus hace los juguetes. Ah, con razón. Pues con razón. Para Santa Claus no es difícil porque él los hace, ¿verdad? Pero uno, humano, mortal, pues no tiene esas facilidades que Santa Claus. Porque Santa Claus, pues tiene un ejército de enanos. Y pues donde él vive hay todo tipo de cosas para hacer regalos. Tal vez Santa Claus tiene convenios con la televisión y hace que los niños pidan cosas. El punto es que pues yo jugaba con mi prima el Super Mario 3. Incluso ella me debe dinero porque siempre me decía, si llegues a este mundo te voy a dar 50 pesos. Y nunca me los daba. Y nunca me los daba, siempre me crañaba, entre comillas, porque yo lo que quería era jugar. Y pues yo quería tener ese juego. Y yo le dije a mi abuelita, el juego que yo quiero se llama Super Mario 3. Y la bendición más grande del mundo y el regalo que nunca voy a olvidar, uno de los regalos más bien que nunca voy a olvidar, es que esa vez, después del martirio que pasamos en el Chetumalito, logramos encontrar el juego de Super Mario 3 para la Polystation. Y soy de las pocas personas, tal vez, que pueden decir que llegó a jugar Super Mario 3 en la Polystation. Ese es uno de los regalos más maravillosos que he tenido en mi vida, que me lo hizo mi abuelita. Mi abuelita y mi otra abuelita también me hizo un regalo que te les cuento. Es uno de los juguetes, por decir así, que jamás voy a olvidar que me hayan regalado. Que haya pasado además, la gracia es que haya pasado el martirio conmigo de ir a buscar algo que no existía. No, sí, no existía, pues no era fácil encontrar y no sé cómo lo hicimos. Yo recuerdo que un señor salió, o sea, preguntó qué están buscando y llevábamos rato buscando ahí en los que están todos aquellos que se paran ahí a vender queso de bola y que venden ventiladores y tanta cosa y media. Y un señor salió y me dijo, ¿qué están buscando? Y ya le dijimos, estoy buscando esto. Y me dijo, a ver, deja ver. De esos que se van y andan a hablar en todos los locales, por ejemplo, como en la famosísima Plaza de la Tecnología. Y lo consiguió, yo no sé de dónde lo sacó ese señor, ni de qué planeta venía ese señor, que pudo conseguir el Super Mario 3 para Polystation. Y yo pude tener ese juego y recuerdo que era maravilloso jugar ese juego en una consola propia en mi casa, que mi papá me había regalado, la Polystation. Y bueno, esa es una de las anécdotas que tengo. Por ahí leo mensajes, voy al chat rapidísimo. Espero les haya gustado esa historia, a mí me encanta recordar ese tipo de cosas. Por ahí leo de Hugo, dice, recuerdo cuando descargaste el Half-Life en la PC y no lo dejaste hasta que lo acabaras. Sí, es que hablando de ese tema de las consolas, pues, relacionado a juguetes, juegos, cosas de chavito, pocas veces me gustaba mucho un juego y me pasaba horas y horas y horas jugando eso. Ese juego de Half-Life fue uno de los juegos que jugué hasta terminarlos. Porque tiendo a, no sé por qué tengo ese bichito de que no puedo pasar mucho tiempo jugando un videojuego hoy en día, por ejemplo. Porque me da me da ansiedad de, tengo que hacer algo más. Pero ese es uno de los juegos que gracias por recordarlo, Hugo, ha sido como legendarios para mí. Me gusta mucho ese juego. Y lo acabé en los juegos. Y acaba de la manera más tonta, creo.
de la manera... Después platicamos de eso. Pero sí, muy buen recuerdo. El Half-Life, cuando lo instalé en mi PC, cuando descubrí que podíamos emular cosas en las computadoras. Bueno, el punto que, que ese ha sido uno de los regalos que me han marcado. Tener el Super Mario 3 en una consola pirata, por así decir. La Polystation. Pero, yéndonos a otros juguetes, hay un juguete que también no puedo olvidar. Que siempre lo digo. O sea, son de las cosas... ¿Y por qué cuento esto? Porque son de las cosas que siempre digo. Cuando yo era chiquito, tal cosa, ¿no? Tal vez muchos de ustedes que me conocen y que escucharon la historia del juego de Super Mario 3 no sabían de eso. Pero ese sí fue un regalo que marcó mi vida por lo difícil que fue encontrarlo y por el deseo que yo tenía de tener ese videojuego en esa consola. Aquí fue un martirio encontrarlo porque ustedes saben que no había muchos juegos para esas consolas. Tal vez había otras consolas donde sí había juegos, como el Super Nintendo, el Atari, por ejemplo, que sí tenía muchos juegos. Que no eran así como el Super WoW, como son ahora, pero existían. Que por cierto, también tuvo un Atari. Ahí recuerdo que mi papá tuvo la oportunidad de tener un Atari. Y vivíamos en otro lugar, en la Lázaro Cárdenas, allá en la calle 10. En una casa donde hoy es propiedad de unos gringos, como casi todo Mérida. Y ahí yo pude jugar. El juego que me acuerdo, por ejemplo, del Atari, que es igual, era un juego que, o sea, era un juguete de los cuales no me olvido. Tener el Atari, que no era mío, realmente era de mi papá, pero que lo llegué a jugar. Era una caja negra que tenía el control, era un cuadrito así, como de este tamaño, que tenía una palancota. Y en la parte de arriba tenía un botón rojo. Entonces tú agarrabas así y tenías la palanca. Y uno de los juegos que había en esa consola era como de navecitas que iban como... Iban yendo de un lado a otro las navecitas como extraterrestres. Y tú eras una nave que estaba en la parte de abajo y disparabas. Y tú... Y ibas disparando. Estaba súper chido ese juego. Es igual, no se me olvida para nada. Otro, por ejemplo, bueno, lo que contaba de mi otra abuelita, es que a mi abuelita Narcedalia, descansa en paz igual, que la adoro, la amo, igual que a mi otra abuelita, a las dos. Le gustaba mucho andar en los bazares. Ella era mucho de los bazares, de ir a los bazares, ir a chacharear, ver qué onda. Y como les platiqué en podcasts pasados, en episodios pasados del podcast, yo era una persona que le gustaba mucho andaba con mi abuelita del tingo al tango para todos lados. Que nos íbamos al chino, a ver ahí cosas, plumas, y que si esto, que lo otro. Y siempre me tocaba algo, mi abuelita siempre me compraba algo. Y entre las cosas que una vez me regaló mi abuelita, yo recuerdo que en un bazar, una persona estaba vendiendo una pistola que no servía. Pocos saben esta historia. Esta piu, piu, vamos a llamarle piu piu. Esta piu piu pues no servía y alguien la vendía en un bazar ahí tirada. Y yo me acerqué a ver qué onda. Mi abuelita se acercó. No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo en qué bazar fue. Pero me llamó mucho la atención ver. Siempre me han gustado, lo he dicho abiertamente. A mí me gusta mucho ese tipo de juegos, de juguetes que hacen piu piu piu. Soy fan, me encantan, lo disfruto. No hay nada que disfrute más que ese tipo de juguetes. Incluso con mis hijos jugamos Nerf y creo que es uno de mis juegos favoritos con ellos. Además del Fortnite y todo eso. Que por cierto, hacemos un corte comercial para decir que muy pronto, y tal vez los sábados,
tengo en mente estrenar un gameplay con mis hijos. Así que esténse pendientes porque a lo mejor, y si se me hincha uno, mañana estrenamos ese gameplay para hacer live jugando Fortnite y otros juegos. Pero bueno, estarán informados de si eso pasa. El punto es que pues me aferré. Quería ese juguete que estaba ahí. Era un juguete. No era un juguete, pero estaba descompuesto. No servía. No disparaba. No. El gatillo estaba todo flojón ahí, guango. Y era de metal. Se sentía bien. Se sentía chido. Para mí era súper chido. Y mi abuelita me lo compró. Ese es uno de los juguetes que. Para mí, juguete que he tenido en mi vida. Que jamás se me olvidan. Incluso sé qué pasó con eso. Y si algún día tengo la posibilidad de recuperar, sé dónde está incluso ese juguete. Tal vez ustedes alguna vez hayan perdido un juguete y no saben qué pasó con él. Pero yo sé dónde está ese juguete. Y tal vez algún día, si se puede de alguna forma, lo voy a recuperar. Solo por lo que se... Si no se ha destruido, que no sé si es posible. He visto videos donde recuperan ese tipo de cosas del mar o de cualquier otro lugar y las restauran y todo. Yo sé dónde está ese juguete. Y ahorita les voy a contar la historia triste de qué pasó con ese juguete. Pero mi abuelita me compró ese juguete. Y venía completo. Venía completo, venía con el se llama... Creo que se llama cargador. Era un revólver. Era un revólver descompuesto. De esos así largotes. Que tienen el tambor donde le vas metiendo las bolitas. Que hacen piu, piu, piu. Obviamente descargado. Obviamente descompuesto. Y mi abuelita Narce, al ver que yo tenía tantas ganas de tenerlo, me lo compró. Como muchas cosas que igual ella me compró. Yo tuve suerte con mis abuelitas hasta cierto punto porque creo que las dos me querían mucho. Y no solo, bueno, que mucha gente que yo de chavito creo que fui un niño querido. Sí querido. Hubo mucha gente que me quería y me regalaban cosas y así. Pero principalmente, obviamente, mis abuelitas. O sea, mi abuelita En y mi abuelita Narce. Entonces mi abuelita Narce me regaló ese juguete. Pero en ese entonces todavía bueno, no vivíamos ahí. Creo que ya vivíamos en Juan Pablo. Pero visitábamos mucho Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque mi abuelita, la mamá de mi mamá, y mi otra abuelita, si no estoy mal. Bueno, no. Tal vez estoy un poco perdido. El punto es que íbamos a Lázaro Cárdenas. Y yo llevé mi juguete. Ese juguete que me había regalado mi abuelita. Y yo recuerdo, Manuel, si alguna vez ves este podcast, te vas a acordar de esto. En la puerta de casa de mi abuelita se juntaba, lo tenían hecho como si fuera como un taller mecánico, porque su marido es mecánico y reparaba coches y reparaba cosas ahí. Creo que reparaba alternadores, si no estoy mal. Tenía como una mesa como de metal donde tenía como una prensa y ponía cosas y ahí reparaban. Y esa vez yo recuerdo que estaba jugando con esa Piu Piu, con la Lupe. A mí me gusta decirle Lupe la que escupe. Con Lupe digamos Lupe la que escupe. Y él me vio que estaba jugando con eso. Y tú te vas a acordar de eso, Manuel, si alguna vez ves esto. Él abrió el juguete, porque ese juguete, la Lupe, tiene una cosita en la parte de adelante que tú le puedes jalar y abrirla para meter las bolitas. Y las cierras. Cuando una de esas sirve, amartillas y disparas. Y la Lupe venía completa.
estaba descompuesta, pero venía completa. Pero al ver que estaba completa, yo recuerdo que Manuel la abrió y le sacó el tambor donde iban las bolitas y le metió una llave de esas que de dado, creo que le hizo, una llave de dado. Entonces, yo recuerdo que la Lupe era negra, o sea, quedó negra, pero con el tambor de color de un dado. Era bien curioso. No sé ni qué medida era el dado que le metió ni nada, pero así era. Así quedó. Y no sé qué hizo él con el tambor. A lo mejor él se acuerda qué es lo que hizo con el tambor de la Lupe. Este, no sé por qué lo hizo, porque, a ver, por más que tuviera el tambor, pues no tenía las bolitas y no servía y no sé por qué lo hizo. Pero ese recuerdo no se me olvida. Entonces, ese juguete era mi favorito. Para todos lados yo llevaba ese juguete. Y jugaba con ese juguete para todos lados. Lo triste de todo esto es que... lo triste es que en uno de mis tantos juegos, a mí me gustaba jugar en la tierra encima. Mi papá estaba construyendo algo en mi casa, creo que eran las bardas. O algo estaban haciendo que había polvo en mi casa. Ya estábamos en Juan Pablo. Y todavía tenía ese juguete. Y un día yo estaba jugando, pero es curioso porque nosotros, bueno, a mí me tocó. Nosotros tirábamos en el polvo y jugábamos en el polvo. Arena le dicen algunos. Y tirabas tus juguetes allí afuera de tu casa y así jugábamos. Era la manera en la que jugábamos. Y yo recuerdo que un día, pero a ver, cuando llevan polvo a tu casa, por lo general pues es en un montículo, ¿verdad? Es como una montañita, una pequeña montañita donde vacían todos los sacos de polvo. Y esa vez estaba yo jugando, pero algo bien curioso, y es relacionado un poco también a lo que vivimos y lo que hablamos en el episodio pasado del podcast. ¿Se acuerdan que yo les hablé que antes en Juan Pablo habían como unas letrinas? Y les dije que en mi casa había una de esas, ¿se acuerdan? Ahí coméntenme en los comentarios si se acuerdan de eso. El caso es que estaba yo jugando. Yo, valga la redundancia. Perdón por el pleonasmo. Estaba jugando. Y recuerdo que ya habían hecho como un... De alguna manera habían tapado eso, pero había como un hoyo donde todavía... Eso está lleno de agua. Hasta la fecha debe estar lleno de agua. Y era profundo. Acuérdense que yo y un amigo Ricardo sacábamos bichos de ahí. Aquellos trofeos que platicamos en aquel episodio pasado. Entonces, pues yo no sé qué tan profundo sea eso, pero sí era algo profundo. Más siendo un niño. Jugando sobre el montículo, dejé asentada a la Lupe. Y recuerdo sentir que la Lupe se resbaló y cayó dentro de esa cosa, llena de agua. No sé si esto lo soñé, pero yo digo que así fue, y me acuerdo que así fue, y yo tengo no sé por qué, la certeza de que si yo algún día abro ese lugar que está ya desterrado en la casa de mi mamá, y extraemos todo el agua que está ahí, y sacamos, ahí va a estar la Lupe. Tengo fe de que algún día vamos a hacer eso. De que ahí va a estar la Lupe. A lo mejor lo soñé, porque igual a veces de niños creemos cosas que nada que ver. Yo el otro día estaba platicando con mi esposa de algo que no pasó. No fue de niño, ni siquiera fue de adulto, pero estaba muy enfermo y creé un recuerdo de algo y yo creía que pasó y no pasó. Pero en mi recuerdo mi recuerdo es que Lupe se cayó ahí. También pudo ser que mi papá la agarrara y la tirara, no sé, porque a mi papá nunca le ha gustado ese tipo de juguetes. Jamás le ha gustado ese tipo de juguetes. Eh, pero yo confío en que ahí va a estar. Ahí va a estar la Lupe. Eh,
Vamos a abrir otra ventana para ver los comentarios por aquí, porque no sé por qué se me pierden. El caso que algún día voy a recuperar a Lupe. Y ese ha sido uno de mis regalos, juguetes, cosas que he tenido que no olvido jamás. Tengo uno más, ahorita les voy a contar. Pero mientras, vámonos a los comentarios y vamos a leer el comentario de Anfo que dice: de mis juguetes que tuve y que con cariño recuerdo, es un peluche de orangután muy chévere, porque todos los demás eran juguetes comunes. Y ese monito me lo trajeron de Reyes Magos. Ah, qué chido. Qué chido. Qué curioso, ¿verdad? Porque a muchos niños, y igual hace ratito, ahí me comentan, haz una piscina para recuperarla. Pero es que la piscina no sería ahí. Habría que abrir y sacar y después volver a cerrar. Porque, ¿qué fue lo que se hizo en ese lugar? Y ahorita regresamos al comentario de Anfo. Era como una piscina realmente. Era como una piscina. Y fue como, creo que se rellenó con algo. Se metió, se tiró algo ahí. No me acuerdo bien cómo se tapó eso. Pero al final, hagan de cuenta que es una alberca. Y la taparon. Le pusieron piso en la parte de arriba, y que hoy en día es la terraza de casa de mi mamá, en la parte de enfrente. Algo pasó ahí. ¿Escuchan? Vi algo medio raro. Sí, ¿verdad? Todo bien. El caso que no sé si hay piedras o qué, pero recuperarlo va a ser, no sé qué tan difícil puede ser. Igual y no es tan difícil. Oh, ya me acordé que hicimos. Ya me acordé. Si no estoy mal, no se rellenó. Lo que pasa es que tenía unas tapas, ¿verdad? ¿Verdad que tenía unas tapas? Ahí, quienes saben de ese tema. Había unas tapas, esa cosa tenía como unas tapas, ya me acordé. Por eso es que se cayó la pistola ahí. La pistola, es que en teoría no debes decir eso en YouTube. No sé si me van a sancionar por eso. Todavía no he leído todas las normas, perdón. Tenía como unas tapas. Entonces, una de esas tapas dejaba como que una línea donde recuerdo que con el polvo se resbaló y cayó dentro de esa cosa. Entonces, si no estoy mal, no está rellenado en realidad, sino que tiene las tapas y encima se construyó el piso. O sea que si esas tapas se vencieran, que no creo porque luego las hacen reforzadas con alambres y cosas, pues nos vamos todos para allá. nos caemos. Bueno, regresando a lo que decía Anita. Es curioso, sobre todo el tema de los tipos de juguetes, porque a muchas personas siempre le ha gustado los peluches. Hace rato lo decía Hugo. Los luchadores, ¿se acuerdan de aquellos luchadores que estaban así? Que parecía que estaban bailando. Una mano la tenían para abajo y otra para aquí para arriba. En nuestra época, mis contemporáneos, los que son por de los 90s, recordarán que nuestros héroes de acción eran los luchadores. Que aquí hay algo bien chido. Yo recuerdo que a mis primos, les mando un saludo a mis primos Alejandro, Jesús, Jonathan. Ellos tenían luchadores, pero lo chido es que ellos tenían los luchadores buenos en su casa. Los chidos. No los que vendían en el centro, que tenían como envueltos ahí como un celofán. Que venían como 10 luchadores así. Que son los que decía. Que son los que a mí me tocaron en realidad. Que son los que decía Hugo. Ellos tenían los buenos. Tenían los buenos. Yo recuerdo que en su cuarto, que era el cuarto de delante, pegado, de ese lado estaba su ventana, y pegado, estaba su cama, y pegado de ese lado, tenían como un juguetero, vamos a decir. Y en ese juguetero, que el juguetero realmente no es para guardar juguetes, es como cuando ya eres un adulto, o eres un joven grande, y
guarda sus juguetes preciados. Ellos tenían ahí luchadores. No me acuerdo cuáles exactamente, cuáles tenían. Pero creo que tenían a la Parca. Pero unos luchadores así de grandes, chonchotes y pesados. Los agarrabas y estaban bien pesados. Y me encantaba jugar con esos también. Esos juguetes de mis primos. O entre otras cosas que jugábamos. Que después hablaríamos de juegos de niños. No tan de niños. Y nos encantaba. Así como jugábamos a los trancazos. Igual en ese cuarto. Y jugábamos con esos luchadores. Me encantaba agarrar a esos luchadores. Ellos los cuidaban. Me acuerdo que los cuidaban un montón. No sé si todavía los tengan. Y si ven este podcast, les mando un saludo. Y comenten en los comentarios de este video. Porque luego se resube. Lo voy a resubir. Vamos atrasado con el segundo episodio. Pero los voy a resubir. Y van a estar como videos como en los videos principales del canal. El caso es que ellos tenían sus luchadores. Y si no estoy mal, tenían, no sé si tenían, o tenían por lo menos uno que se parecía un montón al vampiro canadiense. Porque en ese entonces el vampiro canadiense, era como el Iron Man de nuestra época. Al menos para mí, que si les compartiera cuándo fue la primera vez que escuché el vampiro canadiense. Al lado de mi casa, que era la casa que mi abuelito heredó a mi mamá antes de fallecer, a mis dos tías, habían unos vecinos que, si nos acordamos bien, uno de ellos se llamaba Andrés. Si todavía sigues por ahí, Andrés, te mando un saludo. Uno se llamaba Antonio. Y había uno más que se llamaba, no sé, ¿era Francisco? ¿O era Pablo? No me acuerdo. Perdón, no me acuerdo. Pero lo chido de ellos, y me acuerdo bien de esto porque ellos tenían una sobrina, bueno, Antonio, era hija de Antonio, que se llamaba Jessica. Y yo iba a jugar a casa de ellos con esa niña. Me acuerdo, en ese entonces me fregaban mucho con esa niña, porque mi hermana y yo íbamos a jugar allá. Y estaba de moda eso de Hueso Nama tiene mi novia, Hueso Nama. Y pues la chavita era bien delgadita, era niña muy delgadita. Y todos en mi casa me cantaban eso porque decían que era mi novia, pero no era mi novia. Simplemente íbamos a jugar allá. Pero una de las cosas que me gustaba mucho de ir a casa de ellos, que éramos muy buenos amigos, incluso su abuelita, que se llama Doña Zoila, que me parece que ya no está con nosotros. Ojalá no me esté equivocando y esté haciendo una aberración. Y si sí sigue, perdón. Ya saben que no tenemos tiempos sin vernos y la gente dice cosas. El punto es que yo iba con ellos porque éramos muy buenos amigos. Y en casa de ellos veían la lucha libre. Y yo recuerdo que la primera vez que supe el vampiro canadiense, que era un niño como de 4 años, más o menos, 4 o 5 años, fue en casa de ellos. Y recuerdo que estaban pasando la lucha libre, ya era triple A, si no estoy mal. No me acuerdo bien, estaba muy chico para el dato exacto de qué, pero yo vi la lucha libre ahí y empezaron a hablar del vampiro canadiense y que no sé qué y que no sé cuándo. Y desde ese entonces despertó mi alma darks, porque a mí siempre me ha gustado lo gótico, me gusta todo ese tema del vampirismo y eso. Y supe el vampiro canadiense, fue como, para mí fue como para muchos fue el santo. Y tal vez estoy diciendo una aberración, porque hoy en día el vampiro canadiense tiene un podcast. Yo sé que el vampiro canadiense tal vez nunca va a ver esto, pero si lo llega a ver, él lo ha dicho muchas veces que él no era un luchador como tal, sino era un mártir más bien. Era un mártir, porque a él lo prepararon por ser una figura, un chavo bien parecido, era canadiense, alto, güero, ojos azules, pero no era luchador. Y entonces muchos puristas podrían pensar que, bueno, no puedes comparar al santo
con, con el vampiro canadiense, pero para mí el vampiro canadiense fue como... Por ahí me confirman que sí, ya murió Doña Zoila. Qué triste. Le mandamos un abrazo hasta el cielo. Y un saludo. El caso es que yo me acuerdo que mis primos tenían juguetes y si no estoy mal, ellos tenían el vampiro canadiense. Tal vez me equivoco, tenían como 3 4 no me acuerdo. Si son más o menos. Eh, pero me encantaba ir a su casa y jugar con ese. Era el juguete que más agarraba de ellos. O al menos ese luchador que se parecía al vampiro canadiense. Eh, Era genial. Era genial. De las cosas que no olvido. Pero yo no era... realmente no era mucho de jugar con eso. Entonces cuando dice, por ejemplo, Anita, que lo de su peluche, de su monito, es bien curioso como algunas personas tenían gustos por muñecos y otras personas por cosas más accionables, ¿no? Por ejemplo, un regalo que igual no se me olvida, y eso fue una Navidad en Juan Pablo, que incluso hubo una fiesta en mi casa y mi papá hizo la fiesta, y en esa fiesta, curiosamente, invitamos incluso al vecino de al lado, que lo conocíamos y perdón, pero así le decíamos, en la cuadra ese señor lo conocíamos como el Simpson. Los Simpson le decíamos a ellos. Al señor ese así le decían, Simpson. Era un señor, Pancho, exacto, era Pancho Antonio y Andrés, gracias por decirlo. A este señor no lo querían mucho en la cuadra porque, punto número 1, para todos los yucatecos que están presentes el día de hoy, y perdón para los que no, pues era chilango. Y pues en ese entonces, en los 90s, que no había muchos chilangos todavía en Mérida, los chilangos no eran bien vistos acá. Esa es la realidad. Es la realidad. Y hay que decirlo, que sea lo que sea, y como dicen por ahí, lo que sea de cada quien. Los yucatecos somos personas hasta cierto punto un poco... Bueno, o éramos más bien. Hoy en día no creo que seamos así, pero en ese entonces éramos muy cerrados con la gente de fuera. No se veía bien a los chilangos, sobre todo, a la gente que venía de la ciudad, porque se creía que venían en son de... Hay gente, todavía hay gente así, que aparenta ser más que alguien más. Yo conozco muchas personas así, no voy a decir nombres, que hasta cierto punto piensan que intelectualmente son superiores, y no, todo lo contrario. El punto es que ese señor le dicen el Simpson, y ese señor fue a mi fiesta. Nadie lo quería en la cuadra, pero nosotros lo invitamos a la fiesta. Lo invitamos a la fiesta. Y en esa fiesta, ¿por qué no se me olvida esa fiesta? Y creo que por qué hay tantos hooks en mi cabeza, tantos ganchos en mi cabeza que me llevan a ese recuerdo. Es que en ese año recibí uno de los mejores juguetes que me podrían haber dado. Que me lo dio mi papá. No, mentira, no me lo dio mi papá. No me lo dio mi papá, ya me acordé. Ese juguete me lo trajo Santa Claus. Santa Claus me lo trajo. ¿Por qué digo con mi papá? Porque me acuerdo que con mi papá lo jugué. ¿Y qué era ese regalo que no puedo olvidar? Y que es una de las cosas, esos juguetes, es una de las cosas que más marcaron mi vida en ese entonces. Y que, por cierto, en ese entonces creo que fueron épocas bonitas en mi vida, antes de que muchas cosas se fueran al garete. Unos walkie-talkie. Fue la cosa más maravillosa que pude haber tenido como regalo una Navidad. Ese juguete marcó mi vida porque además era tecnología. Y tener un regalo así en ese entonces era...
quisiera tener unos walkie-talkie hoy, aquí conmigo. Digo, hoy en día hay celulares y todo eso. Incluso yo he hecho eso con mi hijo, en los celulares, instalar una aplicación para hacer walkie-talkie. Pero porque ese walkie-talkie era genial. Genial, yo me acuerdo que crucé la calle y empecé a jugar con mi papá. Eran unos walkie-talkie amarillos con antena negra. Y aquí, eso para mí ha sido uno de los regalos más chidos que he tenido en mi vida. Y no sé ustedes, pero tener en los 90 un juguete con el que te puedas comunicar a distancia era lo más maravilloso del mundo. Era lo más maravilloso del mundo que podía llegar a tener. Eh, ese es uno de las cosas, de los juguetes que llegué a tener yo en mi infancia, por ejemplo, que han marcado mi vida. En los 90 tener unos walkie-talkie. También un patín del diablo que me regalaron. Eh, ¿Qué otra cosa podría decirles? Hay muchas cosas que marcaron, o sea, muchos juguetes que... Sobre todo yo que tengo memoria de elefante, me acuerdo de muchas cosas. Me gustaban los carritos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era un chavito y vivíamos en otro lugar, lo voy a mencionar porque espero que muchos yucatecos empiecen a ver este podcast poco a poco. Yo viví por el Roble, o el Roble. Los que no ubican el Roble es un fraccionamiento que se encuentra cerca de la ciudad industrial, al final, casi a la salida del puente de Humán. Yo viví por ahí. Y yo recuerdo que ahí los juguetes que yo tenía, que así me encantaban, eran unas motitos. Que no sé qué pasó con esas motitos. Yo no sé qué onda con mis juguetes, porque siempre no sé qué pasó con mis juguetes. Siempre se me perdieron mis juguetes. O me los robaban. Yo sé quién me robó una vez unos juguetes. Y lo confesó. Este... ¿Por qué me gustaban las motitos? Porque mi papá, cuando estuvo trabajando en no tantos lugares, mi papá trabajó en una empresa que se llamaba Bonnie Linger o una cosa así. Mi papá se dedicaba a reparar máquinas de coser a sus inicios. Tomó cursos y cosas con chinos y japoneses y no sé qué tanta cosa. Y aprendió a reparar esas máquinas. Y entró a trabajar en un lugar así. Bueno, más bien creo que en ese lugar le dieron esa capacitación. Y me acuerdo de mucha gente de ese lugar porque yo visité ese lugar con él. Era el niño que iba los sábados a trabajar con su papá. Y mi papá andaba en moto. Ahí le daban moto para que él andara. Porque creo que mi papá en realidad entró como diligenciero o algo así a ese lugar a trabajar. Y después lo fueron enseñando o algo así. Para que él aprendiera a reparar las máquinas y se volvió un fregonazo. Bueno, hoy en día mi papá ya no hace nada de eso porque dice que ya no ve. Pero creo que fue una de las personas más truchas o poderosas, por no decir malas palabras, que hacía ese trabajo en Mérida. Porque yo recuerdo que mi papá, en mi casa llegaba gente de todos lados. Iba gente de Costa Rica, iba gente de la Ciudad de México, iba gente de todos lados a mi casa a buscar a mi papá para resolver problemas con ese tipo de máquinas. Era un fregonazo para eso. Hoy en día ya no hace nada de eso. Pero, claro, ese también. Ese también. Ese, de hecho, todavía existe. El caso, te los voy a decir. El caracol que dicen ahí en los comentarios que me regaló Gaby. Sí, ese todavía existe. Todavía existe. Pero ese no era un juguete, era un regalo. Ya estaba yo más grande. Pero es como un recuerdo, ¿no? De que cuando Gaby me quería, ya no me quiere. Ahora quiere más a su propio hijo. El caso que... Volviendo a la plática, y perdón que me salga un poquito, pero es parte de todo esto. Mi papá pues manejaba moto. Y en ese entonces, y creo para todos ustedes, cuando yo era un niño, y tal vez para todos ustedes, su papá en algún momento
creo que sobre todo en esas etapas tempranas, yo toda la vida he estado orgulloso de mi papá. Eh, Siempre le he dicho, mi papá lo sabe, yo lo amo, mi mamá también lo sabe, la amo, amo a mis papás. Pero en ese entonces yo como niño veía a mi papá como, mi papá así como un superhéroe. Y mi papá pues tenía moto, andaba tuvo varias motos, pero de las motos que yo recuerdo, de hecho recuerdo que un día mi papá llegó a casa de mi abuelita en Lázaro Cárdenas, mi abuelita Narce, y metió su moto. No se me olvida eso porque me acuerdo que mi papá, yo les digo que tengo memoria de elefante. Y creo que por eso es una de las cosas que platico tanta jalada en este podcast, porque me acuerdo de muchas cosas. Y me acuerdo que mi papá metía su moto a casa de mi abuelita. La metía en la terraza un poquito más adelante después de la puerta, porque había dos puertas. Había tres puertas, de hecho. No sé por qué había tres puertas, pero había como una puerta por aquí. Llegando, entrabas. Y más adelantito tenían como otra puerta. Y después pegada a la pared de ahí, junto al baño, había otra puerta. No sé por qué estaba así. Pero en una de esas puertas, en casa de mi abuelita, o sea, más o menos entre esas dos puertas, más bien, mi papá estacionaba ahí a la mitad de su moto. Y me acuerdo que mi papá me cargaba, me sentaba en la moto, a veces la prendía o le daba switch nada más. Creo que le daba switch. Era una moto blanca. Y si no estoy mal, era una Suzuki. Era una Suzuki. O una Yamaha. No, creo que una Suzuki. O Suzuki o Yamaha. Una de esas dos motos. Creo que era Suzuki. Porque siempre decíamos Suzuki, Suzuki, Suzuki. Y presionábamos el claxon de la moto. El pip, 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 pip. Me encantaba. Mi papá la prendía, le ponía el descanso a la moto y pip, pip, pip. Entonces yo estaba enamorado de las motos. Y hasta la fecha, lo tengo que decir, las motos me gustan mucho más que los coches. Y creo que las motos me gustan más por ese tipo de recuerdos que yo tenía de mi papá manejando moto. Mi papá dejó de manejar moto porque, bueno, hasta hace poquito también manejaba moto, pero ya no tanto. Porque mi papá tuvo accidentes con la moto muy gachos. Una vez que se desbarató casi todo el brazo, el codo, con una moto y casi deja de mover la mano. El punto es que yo veía a mi papá con moto y mis juguetes favoritos de ese entonces eran motos. Y mi papá yo creo me las compraba porque yo no sé de dónde rayos venían las motos. Seguramente mis papás me las compraban. Y me gustaba jugar con las motos. Pero mi punto favorito de todo esto, yo recuerdo, y ¿saben qué es lo curioso? Que me acuerdo de esto y yo siempre me he preguntado, ¿pero cómo hacía? Porque era muy temprano, mi papá se iba a trabajar. Yo todavía ni iba al kinder. Creo que todavía ni iba al kinder. O empezaba a ir al kinder. Yo recuerdo que en ese lugar donde vivíamos, que hace poquito pasé con mi mamá. Por esa curiosidad hice un viaje al pasado con mi mamá. Para pasar por ese lugar. Y ese lugar era como una casa que tenía como una casa de fraccionamiento, como todas. Y tenía como dos escalones en los que subía. Mi papá por ahí igual subía su moto. Y la estacionaba en el comedor, la sala de esa casa. En una casa Infonavit, como las de Vergel, como todas esas. Pero cuando mi papá se iba, y mi mamá despedía a mi papá, le daba su desayuno y todo. Yo recuerdo que en la ventana de esa casa, que de hecho ponían un sillón, había como un sillón ahí. Y no sé ni cómo llegamos a esa casa. Ahí me recuerdan cómo llegamos a esa casa, los que saben. Y yo me acuerdo que me paraba ahí. Y ahí había una ventana que tenía como un pequeño descansito. Y cuando mi papá se iba, como que empezaba a extrañar a mi papá. Y agarraba todas mis motitos que tenía, todas las motitos que tenía, y las ponía en esa ventana, todas. Las escoraba. Como un niño, o sea, no sé, 3 años, 4 años, cuando mucho, era pequeño. Era pequeño. De hecho, me acuerdo que yo dormía no sé si solo tenía un cuarto, pero yo solo recuerdo haber dormido en un cuarto de la parte de adelante. No recuerdo si había un cuarto atrás o algo así, creo que no. Pero de los juguetes que no se me olvida y que marcaron mi vida, y por eso este podcast así, estamos evocando ese tipo de recuerdos y juguetes, eran esas motitos, que no sé qué pasó con ellas. Otra vez, no sé qué pasó con ellas. Me acuerdo cuando nos cambiamos de casa y nos fuimos a Juan Pablo y todo.
No me acuerdo si nos fuimos de ahí del Roble a Juan Pablo o si del Roble regresamos a la Lázaro y después a Juan... No lo sé. Pero de las cosas que yo me acuerdo de muchas otras, pero de los juguetes que yo me acuerdo en ese entonces era esas motitos. Esas motitos marcaron eh, un recuerdo muy bonito en mi mente porque obviamente me gustaban las motitos porque para mí las motitos era como la moto de mi papá y era algo bien chido para mí y siempre he sido bien nostálgico porque recuerdo que era como ya se fue mi papá, voy a jugar con esas motos, ponía las motos ahí como que fuera mi papá. Este, y era bien chido. Y después regresaba mi papá en la noche, volvía a meter su moto, la estacionaba adentro, nos decía, ten cuidado con el mofle, porque está caliente. Y yo de mis motitos, yo de mis motitos. Y bueno, creo que ya llevamos 1 hora y 20 casi. No sé qué hora sean ahorita, son las... Sí, van a ser 1 hora y 20 de podcast. Creo que ha llegado el momento de cerrar el día de hoy el podcast. Voy a cerrar diciendo que recuerdo también una vez en un cumpleaños en el Lázaro Cárdenas, me celebraron un cumpleaños, que una canción que recuerdo mucho ahí es la de Cepillín, Cepillín, en la feria de Cepillín. Esa canción sonaba. Me regalaron como una escopeta. Algunos de ustedes se van a acordar. Este juguete, perdón, es legendario para todos los que vivimos esa época en los 90. Porque eran unas pistolas que no son como ahora las Nerf, que disparan como las balas de goma. Eran unas pistolas que tú les chupabas, les chupabas la parte de adelante, la metías en la pistola, estirabas algo, disparabas y se quedaba pegado como un chupón. ¿Se acuerdan de eso? Pues yo tuve una de esas. Y me acuerdo también de ese regalo. En una fiesta alguien me regaló eso. A mi papá nunca le gustó nada de eso. Hasta la fecha creo que no le gustan. A mí todavía me encantan este tipo de regalos. Espero, por cierto, el regalo que ya les pedí a mis familiares. Pero sí, esos regalos, acuérdense de esas pistolas. Dice por ahí Wendy Álvarez que es mi gran fan. Es una de mis fans número 1. Es una de las personas que más me ha apoyado, impulsado a hacer muchas de las cosas que hoy en día hago. Ella y mi papá también, es mi mamá. Ellos se acuerdan de todo eso que estoy contando. Y bueno, espero que se hayan entretenido. Yo sé que mucho de lo que cuento son cosas que son muy mías. Que todavía no somos una gran comunidad como para poder tener muchos comentarios ahí. Pero espero que poco a poco vayamos creciendo este canal. Y que se diviertan con las vivencias que les voy contando. Y por favor, coméntenme y dejen comentarios en los videos. Después de los en vivo, ahí siguen los videos, se quedan en YouTube. Y después van a ser resubidos para estar en la parte principal del canal. Y por favor, déjenme sus comentarios. Y voy a empezar a leer los comentarios que me dejen en los videos. Porque es un chat. Es un chat. Pero también en los videos ustedes van a poder dejar comentarios. Y yo voy a leerlos y voy a dejarles saludos. Déjenme, escríbanme por ahí. Que por ahí nos vamos a ver. Y yo me voy a asegurar de leer todos los comentarios que ustedes dejen. Me despido de ustedes. Esto ha sido todo por hoy. De su podcast La Banqueta con Vic. Ya saben, yo soy Vic. Y les espero en nuestro siguiente episodio. Llevamos 3 capítulos. No creí que llegáramos a tanto. Creí que nos íbamos a quedar en el primero. Pero ya llevamos 3 capítulos. Vamos hardcore con esto. Y bueno, espero que se estén divirtiendo con las historias que contamos aquí en este canal. Y nos vemos en el siguiente episodio de La Banqueta con Vicky. Hasta luego.